Hablemos de el reparto de utilidades, lo que te corresponde si trabajas en una empresa formal, porque sabías si la empresa tuvo ganancias, una parte puede que te corresponda. Y responderemos algunas preguntas frecuentes como a quién sí le corresponde y a quién no, de cuánto debe ser la cantidad, los límites y las reglas en general. Y también al estilo de este canal, tener ideas de qué podemos hacer para maximizar ese recurso, ese dinero. Si llega ese extra, quizá ya lo tengas comprometido, lo piensas gastar en algo específico, pero también evaluar la opción de invertirlo y que crezca con el tiempo. ¿Y qué es entonces esto del reparto de utilidades, esta participación en las utilidades de la empresa? Bueno, tal cual, diciéndolo directo, es un dinero que se le paga a los trabajadores en el caso de que la empresa haya generado ganancias. No se va a repartir todo, es una parte. Y eso es algo muy importante, porque una cosa es que la empresa sí tenga ventas, pero otra que tenga utilidades, que tenga ganancias. Las ventas, pues hay que descontarle todos los gastos. Tanto los gastos administrativos, operativos, los sueldos, la materia prima, los productos, el inventario, y así llegar descontando todos los gastos a ver si tiene ganancias o tiene pérdidas. Y aquí, usando una analogía sencilla, es el reparto de los frutos, porque al final, si bien los dueños, los directivos van cuidando la empresa, pues todos los colaboradores que participen en una empresa, pues cuidan su puesto de trabajo, cuidan a la empresa, buscan que sea rentable, que se alcancen las metas, y por eso se busca que haya una repartición de una parte de la utilidad. Y esto no es algo porque los dueños amanezcan de buenas, sean buena onda, quieran hacer algún reparto. Esto no es algo opcional. Esto está marcado en la ley. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Como lo podemos ver en el artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y organización social de trabajo conforme a la ley, y en uno de los incisos dice: los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con ciertas reglas. Ahora bien, quiero que leamos esta parte de la Ley Federal del Trabajo acerca de qué empresas están obligadas a hacer este reparto. Vamos a verlo. Son sujetos obligados a repartir utilidades todas las unidades económicas de producción y distribución de bienes o servicios de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en general todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y esto es relevante porque puede que tú estés contratado bajo una empresa, que la empresa como tal es quien te paga la nómina, o sea una persona, que tal cual una persona te haga este pago, y entonces no importa si es una persona moral, una persona física, si estás contratado, puede aplicar esto. Ahorita hablaremos de cuáles son las excepciones. Veamos qué empresas no están obligadas a este reparto. Presta atención. Aquellas con utilidades menores a 300,000, de nueva creación durante su primer año, instituciones sin fines de lucro, instituciones públicas descentralizadas, y puede haber algunos casos muy específicos como algunas en elaboración de un nuevo producto durante los primeros 2 años, la industria extractiva en el periodo de exploración. Es importante saberlo, sobre todo creo que los primeros 2 casos podría ser común, una empresa que sí tuvo utilidades, pero tuvo utilidad por ejemplo de 100,000, de 200,000, entonces ahí no aplica un reparto pese a que sí fue rentable. O como ya lo veíamos, una de reciente creación, pudo haber tenido mucha utilidad, pero como tal no aplica este reparto. Y como lo mencionábamos hace unos momentos, puede haber empresas que aparentemente se vean muy exitosas, que están vendiendo mucho, que tienen muchos clientes, pero que quizá aún no están listas con la analogía que usamos para dar frutos, es decir, que estén bajo utilidades. Para darte un ejemplo concreto de una empresa que me viene a la mente de este estilo, el caso de Nu, que lo hemos cubierto en otros videos, que hemos hablado que tiene tarjetas de crédito, cuentas de inversión con cierto rendimiento. Pues bueno, si nos metemos a sus estados financieros, porque al final del día son públicos, encontramos que durante el 2023 y 2024 no tuvieron una utilidad, estuvieron en números rojos. A ver, que una empresa durante cierto periodo tenga números rojos no quiere decir que va a cerrar, que va a quebrar. Al final eso no es sostenible durante muchos años, no podría estar 15, 20 años operando bajo pérdidas, pero puede ser que en esa etapa esté invirtiendo mucho, haya muchos gastos de marketing, esté gastando mucho en general. Entonces, a pesar de tener ventas, si los gastos son más grandes, ¿qué pasa? Pues está en esta situación de pérdidas. Y ahí dependerá para su funcionamiento a largo plazo, pues que los socios inyecten capital, que tenga otros mecanismos de financiamiento, que tenga un buen ahorro justamente para soportar esas salidas y eventualmente, pasando los años, ya se convierta en números verdes a generar una utilidad
y llegar a este reparto. Y alguien podría tener esta pregunta: oye, entonces vamos a suponer que durante 3 años no se tuvieron ganancias, se operó bajo pérdidas y el cuarto año se tuvo una utilidad muy grande, ¿me deben de pagar lo correspondiente a los años pasados? Bueno, lo podemos ver aquí en el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: no se compensarán los años de pérdida con los de ganancia. Ahora, no todos tienen derecho a recibir este recurso, aunque hubiera utilidades. Presta mucha atención en este listado de quiénes sí y quiénes no. Pero antes de ello, ayúdanos con algo muy sencillo, una manita arriba, y también puedes dejar tus dudas, tus comentarios, cualquier cosa es bienvenido y entre todos construimos una comunidad más informada. Y también aprovecho para recordarte que si estás viendo este video y tú aún no has agendado tu sesión personalizada y gratuita que tenemos para asesoramiento de un plan personal de retiro, una estrategia de inversión regulada, eficiente de impuestos, y que haya una sesión personal donde te demos toda la información, cómo funcionan, ventajas, proyecciones, aquí te dejo la liga y también en los comentarios. Aquí tenemos el listado, es importante revisarlo con detalle, con fundamento en la Ley Federal del Trabajo. Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho, excepto directores, administradores y gerentes generales, socios o accionistas, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año que corresponda, o prestadores de servicios profesionales, es decir, que estén dados de alta como honorarios. Creo que varios de ellos tienen sentido. El mismo dueño de la empresa que fuera el accionista, pues a lo mejor él dice: no me tengo que pagar yo mismo, al final es un reparto para los trabajadores. Otro caso, quizá alguien que entró a trabajar durante un periodo muy corto, oye, solamente trabajó en la empresa durante 20 días y ya no siguió laborando, pues ya vimos que es al menos estos 60 días. Y el último creo que también es importante resaltarlo porque al final puede causar confusión. Hay ocasiones que las empresas contratan a personas, a externos para realizar ciertos trabajos, pero no son trabajadores de tiempo completo para la empresa. Es más bien la prestación de un servicio. Oye, se contrató para consultoría, por poner algún ejemplo, o se contrató a un especialista de diseño, pero no trabaja de tiempo completo en la empresa. A lo mejor hizo solamente diseño un solo mes o un solo trabajo en específico y solamente fue ese asesoramiento y trabaja para otras compañías. Entonces hay que distinguir bastante bien si es una relación laboral o simplemente fue un trabajo eventual donde hubo un contrato, se pagó al final con una factura y se hizo el pago todo de forma legal, pero como prestación de servicios por honorarios. Déjame darte un ejemplo personal. A mí me han contratado empresas para dar pláticas, talleres, ciertas capacitaciones a los empleados, pero no trabajo directamente para esa empresa. ¿Qué pasa? Se presta ese servicio, una vez que concluye me hacen el pago por lo que se acordó, pero no me tienen que pagar utilidades por todo lo que generó la empresa en el año, lo que me correspondería. Tal cual ahí es simplemente un contrato profesional por honorarios. Entonces, este es un punto de partida. Se tienen los sueldos de todos los trabajadores. Este es un ejemplo del sueldo acumulado anual, los días que hayan trabajado, y con eso va a haber algunos colaboradores que van a quedar excluidos de este reparto. Por ejemplo, supongamos que el socio, el accionista principal, el gerente general, algún trabajador que no tuvo los días como ya lo revisamos, pues estos no van a participar y el reparto será entre los otros trabajadores. ¿Cuánto deben de repartir las empresas? El 10% de sus utilidades, aunque también hay ciertas reglas de límites que veremos más adelante. Luego, como ya lo revisamos, hay que revisar si la empresa tuvo una utilidad fiscal. Aquí estamos usando un ejemplo hipotético de una empresa con $1,000,000, bueno, el 10% hablaríamos de 100,000. Y al final del día hay una fórmula que, dependiendo de los días, del número de trabajadores, va a determinar el monto. Aquí tenemos un extracto importante de la ley. La utilidad repartible se dividirá en 2 partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios por trabajo prestado durante el año. Dicho de otro modo, de esta utilidad total que se va a repartir, se hace esta división en partes iguales, dependiendo tanto los días de trabajo como el sueldo. Y no nos vamos a poner tan técnicos porque sale del alcance de este canal. Ya sabes que aquí es educación financiera, no es un tema de lo laboral como tal, pero simplemente para que sepas que detrás hay una fórmula donde se va a considerar el sueldo total, la suma de todos los trabajadores, la suma de todos los días trabajados. Hay algunas fórmulas que, si bien no son tan complejas, pero bueno, toman en consideración
con varios datos como el monto total de lo que se va a repartir, los días totales, y con eso se llegan a ciertos factores que son determinantes para el cálculo de cada trabajador. Por ejemplo, este factor que estás viendo aquí abajo sale de los 50,000 de los sueldos dividido entre el sueldo total de los 550,000, y con eso se llegó a este factor aquí de 0.0909. Y este otro factor de aquí abajo es el 50,000 de los días entre 895, que fue la suma de todos los días para llegar a este 55.87. Me regreso a la lámina anterior para que veas de dónde salió el 550,000 y el 895. Aquí está, de la suma de los sueldos y también de los días trabajados. Esto no lo tienes que calcular tú, al final es un cálculo que ya va a estar realizado por la empresa, pero pues que sepas que hay unas ciertas fórmulas detrás. Y todo esto para llegar a un cálculo de lo que corresponde por el factor de los sueldos, como estás viendo aquí en pantalla. Aquí tenemos ejemplos para diferentes trabajadores, se está multiplicando las dos columnas, y también por los días. Se están multiplicando también las dos columnas de días trabajados por el factor, y al final con esto se llega a un gran total, a una suma como tal, para llegar al reparto de los 100,000. Te platico todo esto no para ponernos técnicos como tal, para que sepas que sí existen ciertas fórmulas, ciertas divisiones, multiplicaciones, se considera la suma del pago total de sueldos, de los días de trabajo para llegar a tu cálculo individual, porque a lo mejor dices, oye, ¿de dónde salió este número? No es un número que te cuadre, pues al final hay ciertas metodologías. Lo que es muy importante también a considerar es que el monto total que se va a recibir tiene límites, lo que resulte mayor entre 3 meses de salario o el promedio del pago de utilidades recibido en los 3 últimos años. Ahora, hablando de las fechas, el empleador estará obligado a pagar del 1 de abril al 30 de mayo si trabajas para una persona moral, es decir, estás contratado por una empresa. Del 1 de mayo al 29 de junio si tu patrón es una persona física. Es por esa razón que algunas personas reciben antes este pago, algunos después, porque depende bajo qué modalidad están contratados, y como te diste cuenta, es un rango. Hay empresas que pagarán los primeros días, otras se van a esperar hasta el final. Y a ver, hay muchos caminos de qué se puede hacer con este recurso. Habrá quien dice, yo lo voy a invertir. Si alguien no sabe por dónde empezar, tenemos un curso de CETES directo, que es de las inversiones más básicas para empezar, los CETES, por ejemplo, y esa puede ser una alternativa. Oye, quiero estrategias de largo plazo, pues ya te dije que aquí tienes una consultoría gratuita de un plan personal de retiro, si es que no lo tienes. Hay quien ya lo tiene e incluso podría utilizar este recurso como una aportación. Y sí, también habrá casos quien alguien diga, yo ya tengo un viaje planeado, esto me va a ayudar justo a disfrutar para este equilibrio entre la parte profesional y la parte personal, disminuir deudas, o también, ¿por qué no?, darnos algún gusto, algo que queríamos comprarnos, siempre y cuando esté presupuestado, las finanzas estén sanas, pues también darte un autorregalo, pero ojo, bien presupuestado, sin deudas excesivas y todo con planificación. Me encantaría leerte en los comentarios si a ti la empresa ya te pagó estas utilidades, si hay algo adicional que quieras complementar. Yo sé que también tenemos aquí seguidores que son expertos en la Ley Federal del Trabajo, sale del alcance meternos a un nivel tan técnico. Aquí mi responsabilidad es hablar de lo que tiene que ver con dinero desde una perspectiva educativa meramente, y también, como ya viste, pues hablar de algunas otras alternativas de cómo darle un buen uso a estas utilidades. No olvides dejar tu manita arriba y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.